Bueno, muy buenos días para todos los que se conectan el día de hoy en esta capacitación del tema de noticias falsas en Internet. Es un tema que nosotros, pues digamos que lo vemos casi a diario. Muchas personas vamos compartiendo de pronto alguna información que no sabemos muy bien sus fuentes, que no sabemos de pronto muy bien de dónde provienen, si son verdaderas, si son falsas. Entonces es muy importante pues conocer esta importante capacitación que traemos el día de hoy. Nos acompaña la doctora Angélica Bello. Doctora Angélica, muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por acompañarnos. Saludamos a los que se van Te conectando a través escucho. de la plataforma. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí. Listo. Los que se van conectando con nosotros a través de la plataforma Meet de diferentes ciudades del país. Vemos personas que se van conectando desde la ciudad de Santa Marta, vemos personas que se van conectando desde la ciudad de Cali, desde la ciudad de Manizales, desde diferentes ciudades del país y agradecemos a todos ustedes, Bucaramanga, Popayán, agradecemos a todos ustedes que se van conectando a través también de Facebook. Igualmente esta capacitación está siendo retransmitida a través de nuestro canal de YouTube. Lo pueden ver a mis espaldas. Esta capacitación, la idea es que pues podamos sacarle mucho provecho. Y bueno, doctora Angélica, sin más preámbulos, demos inicio a esta capacitación. Ella es abogada egresada de la Universidad de la Gran Colombia, diplomada en conciliación extrajudicial en Derecho y candidata a magíster en educación, experta en este tema de noticias falsas, de todo lo que tiene que ver con redes sociales. Muy contento de que nos acompañe el día de hoy, doctora, y bueno, vamos a dar inicio a esta capacitación. Muchas gracias, doctor Kevin, por la presentación. Bueno, como ven, pues vamos a hablar sobre el tema de noticias falsas, también denominadas fake news. Entonces, pues lo primero es como saber qué son las fake news, ¿no? Inicialmente, es saber que siempre han existido, no es una novedad que traiga la red social o que traiga el Internet, no. Siempre han existido las noticias engañosas, pero a partir de la emergencia que ustedes ya conocen, Internet, la networking, el manejo de nuevas redes sociales, pues nos ha traído ese manejo de nueva información, de comunicaciones, inclusive pues tener la inquietud o la incertidumbre que nos ha causado el COVID-19, ¿no? Entonces, pues para conceptualizar fake news, pues es un término que se utiliza para la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Bueno, vamos a hablar también sobre las campañas de desinformación. Bueno, en el aumento, como les decía, del uso de las tecnologías, del networking, de las redes sociales, de los blogs, de las websites, inclusive el uso del celular, pues ha traído con ello pues que nosotros ampliemos el rango de comunicación que teníamos antes. Si recordamos nuestros papás, inclusive algunos de nosotros, el medio de comunicación era el teléfono fijo y era un tiempo limitado para muchos de nosotros. Eh, pero con el tema de los smartphones, los celulares, incluso cuando iniciaron el tema de los celulares era por medio de mensajes de texto, lo que hace la comunicación un poquito más inmediata, ¿no? Entonces, a medida que va progresando la tecnología, pues se vuelve un poco más rápido cada vez y lo que hace es que llegue de forma directa y sea más rápido, como les decía. Y pues que los fines de esa información, pues tienen unos fines políticos, sociales, culturales, y no necesariamente toda la información que recibimos en nuestros celulares o en nuestras redes sociales es cierta. De eso se trata este espacio de charla o de capacitación. Y es entender que todos esos comunicados que recibimos a nuestras redes sociales no es cierta y que pues trae unas consecuencias sociales, culturales, inclusive que nos puede traer más adelante unas consecuencias jurídicas. Eh, lo hablábamos de pronto en una capacitación anterior que hablamos sobre el tema de educación y es que en la educación tuvimos que implementar todo el tema de redes sociales. Para los que tenemos niños en casa, pues ha sido el manejo de nuevas plataformas educativas, el e-learning,
donde manejamos todas las plataformas como Moodle, Canva, bueno, diversas aplicaciones. Y bueno, no quiere decir que sea una ventaja, al contrario, es una ventaja, pero que siempre vamos a tener que diferenciar esos espacios. Y a lo que iba era que en la capacitación anterior les decía, tenemos en nuestras casas a los niños, a nuestros abuelitos, a nuestros papás, que pues ya no podemos salir, nuestra vida habitual se rompió, tuvimos un corte en nuestra rutina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues para poder seguir manejando nuestra comunicación con las personas que queremos, con nuestros seres queridos, con nuestras familias, pues a través del celular. Y uno de los puntos que tratábamos era esa dificultad que tenemos a veces con las personas adultas, con los adultos mayores, con el tema de la comunicación, porque todo lo que les llega lo comparten. Entonces, a veces tenemos esa inquietud y me lo manifestaban dentro de la capacitación. No, es que mi papá, todas las recetas que recibe sobre, no sé, este remedio que es milagroso, él lo parte. Y muchas veces en los grupos de familia tenemos que esta receta milagrosa, sobre noticias políticas que pueden ser verdades o pueden ser falsas. Entonces, no, no sé si la doctora me necesita o Yurbi me necesita. Sigue con la capacitación algo Ok, de la listo. empresa. Pues es importante que nosotros tratemos estos temas en familia, ¿sí? En familia debemos tratar estos temas de la comunicación, que es lo que vamos a compartir en los grupos, porque generalmente pasa que uno de la familia pues se retira al recibir tanta información que a veces no es verdad, pero no se sabe manejar con tolerancia, con paciencia como debería ser. A esos miembros explicarles que no toda la información es verdad. Entonces, por eso es importante que si quieren tomen nota, porque hay algunos links y hay algunos tips que se van a compartir durante la capacitación y que nos pueden servir para poderles explicar a esas personas, incluso amigos, no tienen que ser nuestros abuelos, no tienen que ser nuestros papás, pero amigos que comparten información, siguen replicando la información y ustedes veían por ahí que decía círculo de desinformación. Eso es lo que queremos evitar, ¿sí? Romper esos círculos de desinformación. Listo. ¿Por qué es importante el saber sobre las fake news? Bueno, es importante saber sobre las fake news porque tienen un rol indispensable o muy importante dentro de nuestra cotidianidad, de nuestra democracia, dentro de nuestras decisiones culturales y políticas. Y un claro ejemplo está en las campañas presidenciales. Ustedes ven aquí un ejemplo sobre Donald Trump, pero ya les voy a contar otros ejemplos acerca del tema. Entonces, bueno, el que ustedes ven aquí en pantalla es el tema que sucedió en las elecciones presidenciales del 2016, donde Donald Trump generó una campaña de desprestigio por las redes sociales hacia Hillary Clinton, que ustedes ven un titular y habla sobre pedofilia que ella patrocinaba, ¿sí? Y muchísimas más titulares que se manejaron, ni siquiera eran titulares que se generaran en Estados Unidos, sino que se producían en un país de Europa. Entonces, ya ven ahí cómo se va manejando la información, no lo estamos manejando dentro de nuestro propio país, no lo estábamos manejando con datos reales y lo que estábamos haciendo era buscar un fin político y era desprestigiar a una persona. Lo mismo en el 2018, a través de la plataforma Facebook, que es la más utilizada en la India, y muchas personas utilizan este medio como un medio único de información. Se vieron afectadas las elecciones presidenciales porque también se hicieron muchísimas campañas de desprestigio o fake news a través de esa red social. Em, entonces hay que tener en cuenta siempre que la información que recibamos pues tiene que ser verídica y que debe salir en otras, aparte de nuestras redes sociales, de otros centros de información que sí digamos, tengan un respaldo de investigación jurídico o de trascendencia social o cultural.
Bueno, ¿por qué es importante diferenciar las fake news? Ya les hablaba que no toda la información que nosotros recibamos en Internet o a través de las redes sociales es mala, ¿sí? Pero es muy importante diferenciar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que les decía, hay que romper o frenar ese círculo de desinformación que se ha creado. Pero es que las fake news tienen un propósito esencial y se denominan así porque siempre van a atacar o van a buscar atacar la emocionalidad de las personas, ¿sí? Por ejemplo, si tú ves un mensaje en un, digamos, estás haciendo scroll o estás moviendo el inicio de tu Facebook, entonces ves que están memes, hay publicaciones, hay videos y todo, pero al lado hay como una barra de publicidad. Generalmente en esa barra de publicidad van a colocar como cosas que nos interesan a nosotros en particular, pero puedes ver una noticia muy triste. Entonces, por ejemplo, sobre un niño abandonado, recién nacido, que se lo estaban comiendo las hormigas, de ese tipo de noticias que apelan a nuestra humanidad, a nuestra emocionalidad. Entonces, eso es lo que busca la fake news y lo que genera en nosotros es una tristeza, un dolor, que nos sintamos enojados y por eso es que más rápido compartimos esa información. Entonces, lo que debemos hacer es, si ataco mi emocionalidad, pues revisar y ya les decía, buscar un medio de comunicación que nosotros, en el que tengamos confianza. Y si no, pues si hay la posibilidad, hay un experto, una persona que sabe del tema, pues ya gracias a las redes sociales, gracias al Internet y a Google, podemos buscar rápidamente el tema de que nos están hablando, el tema que nos ha causado tristeza y buscar una persona que sea referente de esa información. Listo. Aquí, digamos que también vemos lo que ya les contaba acerca de las plataformas como Facebook. Entonces, esta información que nosotros tenemos en Facebook son datos personales, ¿sí? Son generalmente datos que solo yo conozco y algunas preferencias. Todo lo que nosotros busquemos por Google, Facebook, de lo que hablemos a veces en WhatsApp, nuestras publicaciones, incluso nuestros memes, nos dan a conocer y se genera como un perfil de la persona, un perfil de cada uno de nosotros. En ese perfil, pues van a ver como nuestros gustos y los intereses. Y por eso es que tú vas a Facebook y muchas veces o a Instagram y te muestra esa preferencia. Si a veces tú entras, por ejemplo, en el caso de nosotras, las mujeres nos gusta un bolso y queremos averiguar el costo de ese bolso, entonces buscamos sobre la marca de ese bolso o para el caso de los caballeros, no sé, una billetera de Bells. Entonces ellos ponen en Google o en Facebook Vélez, ¿sí? O tú entras a la tienda física de Vélez y a los 5 minutos tú ingresas a la página de la red social, sea Instagram, Facebook o cualquiera, y te va a salir publicidad. No es que la página sea súper intuitiva y entonces ya sepa con antelación lo que tú quieres. No, sino que existe un algoritmo que, digamos, programa y ajusta toda esa información que ellos tienen de propaganda, de publicidad, a los gustos e intereses particulares de la persona. Por eso a veces hay unas redes sociales que nos piden que utilicemos GPS, que mantengamos activo el GPS, pues para poder también saber qué lugares frecuentamos. Y en el caso de Google, Google Sites o Google Guide, que son de manejo de instalaciones, él maneja como una frecuencia de lugares que visitamos y sobre eso pues nos va haciendo unas recomendaciones nuevas. Pero, como les decía, es peligroso cuando de pronto empezamos a ver publicidad como la que vemos en esta parte, ¿sí? Que nos dicen y nos prometen cosas que son increíbles, que tú puedes adelgazar en 10 días, 10 kilos, o en una semana puedes bajar todo el sobrepeso, si tienes algún problema en la piel, te lo elimina por completo en solo 2 días. Entonces, en eso es que tenemos que fijarnos, si nos prometen cosas increíbles que ni siquiera un doctor podría asegurarnos, si nos prometen dinero fácil,
si de pronto nos están diciendo que gracias a este nuevo espacio laboral, tú ganas, no sé, $100 por hora, hay que empezar a dudar, ¿sí? Cuando son ofertas increíbles, cuando son cosas que no se pueden cumplir, ahí es que tenemos que empezar a dudar sobre la información que nos está brindando la publicidad que nos genere la red social. Y vuelven a ser peligrosas cuando nosotros empezamos a compartir esa información falsa, ¿sí? Hay un término que se creó a partir de esa información y esos cambios políticos y sociales que han surgido a partir de la publicidad que se genera en las redes sociales. Es el término de posverdad, ¿sí? Esta palabra, digamos que la delegó en el 2018 el diccionario de Oxford, donde se define la posverdad como esos hechos que son falsos, que aluden a la emocionalidad de las personas para difundirse rápidamente. Esos tres hechos que a partir de los que surge este término es cómo se obtiene la presidencia de Estados Unidos, cómo se obtuvo el Brexit y el plebiscito por la paz en Colombia. O sea, nosotros figuramos internacionalmente, pero por una noticia o un fenómeno de desinformación que nos generó algunas dudas para poder elegir en el plebiscito por la paz. Ustedes ven aquí al lado izquierdo dos ejemplos claros que son recientes, que causaron desinformación y que muchas veces nosotros estamos en riesgo de compartir esa información. Si ustedes ven esta imagen, que es la primera hacia la izquierda, fue compartida por una persona reconocida, ¿sí? Y ella está hablando de estas personas aquí como el terrorismo, ¿sí? Promovido por el Foro de Sao Paulo. Y si ustedes ven estas personas, estas fotos de estas personas son influencers o youtubers reconocidos. Y pues digamos que si nosotros hiciéramos lo mismo de seguir compartiendo esa información que es falsa, que son personas reconocidas en las redes sociales como youtubers, influencers, eso lo que nos puede traer pues es algunos problemas jurídicos a nosotros más adelante, ¿sí? Yo más adelante también voy a mencionar como esos delitos penales que podríamos estar en riesgo de cometer compartiendo información falsa. Listo. ¿Cuáles son los objetivos de los portales de noticias falsas? Obviamente, desinformar. Hay algunos portales que se toman esto como un reto, ¿sí? De ver con qué rapidez se puede transmitir la información o qué tan rápido llega, digamos, a cierta parte del planeta. Y entonces es como por malicia que lo hacen, ¿sí? Desinformar a la gente o ver la velocidad, como que compiten entre estas páginas o estos portales para ver quién llega, qué información llega más rápido. Eh, También porque esto genera un lucro, ¿sí? Esto genera, digamos, ustedes se han dado cuenta que ciertas páginas hacen publicaciones y a mayor número de seguidores, pues se vuelve más comercial un producto, ¿sí? Entonces eso lo que genera son unas ganancias para estas páginas o estos portales de fake news. Y a veces también hay algunas personas que se hacen pasar por communities o por influencer y lo que están buscando es implantar en nuestros aparatos electrónicos, ya el smartphone, el computador, la laptop, lo que sea, nos quieren implantar algunos malware y ya lo hablábamos anteriormente en alguna capacitación, que son programas que lo que buscan es obtener información de nosotros, información probada, fotos, claves de tarjetas, información comercial, pues para utilizarla de mala manera. Entonces ustedes ven aquí este tipo de imagen, a veces nos sale así espontáneamente en nuestras pantallas y a veces uno molesta como, ay, eso es un virus o quién sabe en qué página se metió. No, ellos hacen eso según los gustos e intereses, como les decía anteriormente.
Y si tú últimamente has buscado mucho, no sé, compra un mueble para tu casa que necesitas una mesita de noche, un escritorio, entonces ellos van a mirar, Mercado Libre es el que vende ese tipo de elementos y está referenciado como la página que más económicamente vende, que vende más económico estos productos. Entonces lo que hacen es publicar e incluso copiar la página completamente para poder engañar a las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de páginas. Listo. Ya hablamos como qué elementos de engaño podemos encontrar sobre las fake news, pero vamos ahora a hablar cómo identificar esas noticias falsas. Inicialmente debemos conocer quién publica la información, es decir, la fuente, de dónde sale esa información, ¿sí? Es muy importante. A veces vemos como los titulares y la imagen, ¿no? Entonces nosotros leemos igual la noticia porque nos puede parecer interesante. Y no todos los medios son reconocidos porque estamos hablando de una globalización de la información, ¿no? Todos conocemos toda la información o nos llega a todos en cierta medida la información. Entonces, pues por eso no es usual que todos conozcamos sobre todas las páginas de información o de canales de información. Entonces puede que nos llegue una noticia sobre, no sé, el diario La República, pero en Colombia de pronto nosotros no conocíamos el diario La República, igual entramos a ver el contenido porque nos llamó la atención, ¿sí? Entonces, listo. Nos pueden hablar, por ejemplo, que en el gobierno hay aliens infiltrados y nosotros queremos conocer esa información. Pero ¿qué es lo importante? Conocer quién lo publica, si es un experto del tema, vamos a revisar si es, de tal manera, así nosotros no conozcamos la publicación o el diario La República que les da el ejemplo, pues vamos a googlear, si esto nos apareció en Facebook o Instagram, vamos a googlear esa información y vamos a revisar si hay otra vez, si hay otros canales importantes como, no sé, BBC, sobre El Tiempo, que es nuestro diario reconocido a nivel nacional, que hable sobre el tema. Y así vamos a verificar si realmente esa información es veraz. Y cuando esta información viene de una página que es de un tema específico, que es un canal reconocido de información, esas siempre van a colocar al final el link para ingresar a ver el diario completo o la página de investigación completa, ¿sí? Entonces, ellas siempre van a ser, van a querer ser reconocidas, van a querer que las encontremos fácilmente y eso va a ser una de las características que vamos a tener en cuenta para verificar qué información es confiable. El segundo elemento que vamos a tener en cuenta es dónde es publicado, ¿sí? Nuevamente vamos a hablar sobre la fuente confiable, pero también hay que tener en cuenta la dirección IP o para las HTTPs para poder confirmar que esa información es confiable. Si yo veo que está algo raro, si yo generalmente ingreso al diario El Tiempo y yo veo que la denominación es www.eltiempo.com, pero yo ingresé a ver la noticia, le doy clic y entro a ver la noticia, pero me sale www.eltiempo.es o punto otro terminado en otro, en otras letras que no son reconocidas para mí, hay que sospechar, ¿sí? Esa información probablemente no es genuina, ¿listo? Y también hay otros medios físicos como libros, revistas, periódico, en la que también podemos ir verificando la información que nos están compartiendo. ¿Listo? ¿Cuándo y cómo fue publicado? ¿Sí? Entonces ustedes ven aquí unas imágenes que pareciera una historieta esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la primera parte ustedes ven una noticia como lo haríamos nosotros en casa, ¿no? Llega la noticia a nuestro celular, puede ser de un desastre natural y nosotros nos angustiamos porque como siempre apela a nuestra emocionalidad, nosotros lo compartimos con otra persona, pero esas noticias nosotros no sabemos de dónde salió, o sea, tenemos la imagen y un titular, destrucción masiva en el Pacífico, pero debemos verificar
esa imagen sea real. ¿Y cómo vamos a hacer para verificar que esas imágenes que aparecen en nuestras redes sociales son reales? Muy fácilmente nosotros podemos dar clic izquierdo sobre la imagen y le damos buscar en Google. Allí nos va a aparecer todas las imágenes similares o que tienen que ver con el tema que nosotros estamos revisando. Aquí en la parte inferior ustedes ven una marcha, ¿no? Una marcha que inclusive ni siquiera está en español los letreros. Y vamos a ver la segunda imagen y dice multitudinaria marcha en el país, ¿sí? Hizo un titular en español. Entonces, muchas veces ha pasado, incluso nos ha pasado a nosotros en Colombia, que vemos esa imagen y dice uno, pero si yo estuve cerca de ese lugar, pero yo nunca vi una marcha ni vi aglomeración de personas. Y es por esto, porque pueden modificar imágenes que inclusive son de 20 años, 10 años, que no es del momento, ni es ni siquiera en el país, y se modifican para generar titulares falsos y que preocupen a las personas. Si ustedes ven aquí la siguiente imagen, también es una imagen muy triste, ¿sí? De un niño sirio durmiendo entre dos tumbas. Sabemos que hay un conflicto, sabemos que hay un tema terrible con toda la población siria y que nos ha afectado, nos ha dolido mucho, pues obviamente va a atacar nuestra emocionalidad. Pero si hacemos ese ejercicio de buscar en Google, pues vamos a encontrar que hay hay una cantidad de imágenes relacionadas y finalmente lo que vamos a encontrar es que ahí nos va a aparecer que este es una toma que se hizo por un profesional que estaba haciendo un trabajo artístico. No sé si ustedes lo alcancen a ver bien, pero en la esquina derecha aparece la imagen y la persona que realizó estas tomas. Entonces es muy importante que nosotros analicemos y busquemos, verifiquemos que esas imágenes que nos están publicando en esas noticias pues sean ciertas. ¿Listo? Bueno, el otro punto, la otra característica para saber si es una noticia real o si es falsa, es el por qué, ¿sí? Si nos están dando esta información para informarnos, para convencernos o para promocionar un producto. Entonces vemos ahí claramente el ejemplo sobre futbolista en la política, ¿sí? Como que en la campaña que se está haciendo, la publicidad que se está generando es sobre política. Entonces nosotros tenemos que averiguar y, por ejemplo, hay veces las mismas personas se refieren a sobre estas noticias. Si, por ejemplo, aparece la imagen, en este caso, futbolista presidente, ¿sí? Que es la publicidad que inicialmente nos llegó, y que ese futbolista quiere tomarse el Congreso, que quiere prohibir los perros, pero adicionalmente abajo de la imagen de la publicidad o de la noticia aparece 100% efectivo, aumenta tus seguidores en Instagram, o otra vez nos manifiestan promesas que son muy difíciles de cumplir, pues hay que inicialmente dudar de esa noticia. ¿Y dónde vamos a informarnos? Pues directamente con el personaje. Podemos buscar en sus redes sociales si ha manifestado algo al respecto de esta noticia y así confirmamos la veracidad. El último punto es saber cómo fue replicado, si fue desde un sitio confiable, si fue a través de las redes sociales, únicamente esa información. Si esa publicación es compartida únicamente por redes sociales, eso es un indicio que nosotros debemos desconfiar de esa información. ¿Listo? Si la publicación viene sin firmar, si viene con errores ortográficos o editoriales, si es un documento que nosotros vemos que es como una traducción, pero es una traducción que no tiene un orden lógico dentro de la información que nos presenta. Si es un documento sin fecha, si son fotos, pero además que son fotos editadas, pueden ser por Photoshop. Si hay referencias y enlaces, lo que les decía, generalmente cuando son medios institucionales o que son medios reconocidos de información, siempre traen link, pero en este caso cuando es una fake news, uno pincha y el link no sirve. Entonces es importante que revisemos que esos enlaces que nos están compartiendo también sirvan.
Listo. Y sobre todo, esto sí es importante, cuando la publicación adicionalmente de traer la noticia o traer el, no sé, el meme, dice comenta y comparte. Eso ya también es un indicio que nosotros debemos dudar sobre la información que nos están presentando. Bueno, ahora sí, nosotros, como les decía, empezamos a compartir rápidamente esa información. Si a mí, por ejemplo, en este caso me llegara la información, esa la foto del niño sirio que está durmiendo en la mitad de las tumbas de sus papás, obviamente me va a doler muchísimo y yo voy a querer hacer algo al respecto, ¿cierto? Entonces yo empiezo a publicar esa información, a compartirla con mi familia, pero yo no sé en qué medida pueda estar afectando a alguien con esa información falsa. Listo. Puede que con esa información no esté afectando a alguien porque pues más adelante vamos a darnos cuenta que no era verdad. Pero en el caso que ustedes vieron que eran personas reconocidas, que se estaba insinuando que eran guerrilleros o que eran paramilitares o que se les acusa de algún delito y yo sigo compartiendo con esa información, pues estamos exponiéndonos a cometer algún delito penal. Sí, nosotros vemos acá 5 delitos que podemos cometer cuando estamos compartiendo esta información falsa. El primero es la injuria, el segundo es la calumnia, la instigación de delinquir, daño informático y el uso de software malicioso. Ya digamos que nosotros conocemos esos delitos, ¿sí? Porque ya los hemos venido tratando. Pero nosotros tenemos que estar muy atentos también que generalmente esa información, como les decía, puede afectar a otros, ¿no? Entonces, después, bueno, nosotros cumplimos con una sanción o con una pena privativa, pero lo que no sabemos es, por ejemplo, cuando en algún momento, no sé si ustedes lo recuerdan, hablaban de algunas personas y se les tomaba la foto y compartían la foto que eran violadores, que robaban niños, bueno, tuvimos digamos que un fenómeno de fake news muy grave en diciembre y enero de este año, donde compartíamos esa información y cuando encontraban a esas personas de las publicaciones, las golpeaban. Incluso hay casos a nivel mundial donde han matado a las personas por este tipo de publicaciones, ¿sí? Entonces, pues es muy importante que nosotros rompamos con ese ciclo de desinformación, ¿sí? Antes de compartir cualquier noticia, pensemos en esa otra persona de la que estamos compartiendo la noticia, sí, probablemente sí pudo haber cometido el delito o pudo que no lo cometiera, ¿sí? O de lo que se le está acusando. Entonces estamos dañando su moral, estamos afectando incluso su vida en relación pues con su familia y su buen nombre. Entonces ya después de que a nosotros de pronto se nos digamos, pidamos disculpas o cumplamos con una pena, pues de todas maneras ya no le podemos devolver el nombre a la persona. Compartir este tipo de información falsa es igual que cuando nosotros tenemos una almohada de plumas y las esparcimos en el viento. Puede que nosotros recuperemos algunas de esas plumas, pero no las vamos a recuperar totalmente todas. Hay información que sigue rodando de noticias falsas y que son de hace, no sé, 10, 12 años y es imposible que se pare. ¿Cómo paramos nosotros esa desinformación? No compartiendo, ¿sí? Nos abstenemos de compartir. Y cuando verifiquemos que esa información es falsa, si no la compartió una persona, de informarle a esa persona, sabes que la información es falsa y si nosotros tenemos alguna información, obtenemos algunos links, le vamos a ir informando a esas personas, mira, esta es la información correcta y de allí tú te puedes revisar que lo que me estás compartiendo es falso, pues para evitar incrementar las afectaciones a personas o cambios políticos o culturales, como ya les decía. Listo. ¿Dónde puedo confirmar si la noticia es falsa? Adicionalmente de las características que ya les mencionaba. Hay muchos sitios web que nos pueden ayudar a verificar si la información es veraz o si es falsa, ¿sí? Inicialmente, a donde podemos acudir a la Policía Nacional, ¿sí?
Ellos ya manejan como un informe mensual donde van colocando todas esas noticias que han reconocido que son falsas, que han comprobado que no tienen ningún soporte. ¿Sí? Entonces ahí están como los titulares, igual la imagen, y ellos van calificando ahí si es falso o si es verdad la información. Ustedes ven aquí pues como algunas, pero la lista es extensa. ¿Sí? Si ustedes quieren ingresar, pueden ahí, hay como un buscador y ahí van a encontrar todo el tema de noticias falsas y pueden comprobar la información que les ha llegado estos días a su celular o a sus redes sociales, si cumple con, digamos, con la información, si es veraz de acuerdo a lo que ustedes conocen. Y la otra página es Control F. Esta sí es una página independiente y surge a partir de todo el fenómeno del COVID-19. Ustedes saben que la información que ha surgido con el tema del COVID-19 es muchísima, ¿no? Lo que les decía inicialmente, ¿no? Que este remedio es buenísimo. Incluso yo no sé si ustedes alcanzaron a ver el video de una señora que decía que en la mitad de la Biblia, cuando uno la abría, había un pelito y que si uno le hervía, que ese era el remedio para el COVID-19. Pues es a partir de todos esos videos, de esa desinformación, sale esta página, pues a comprobar qué información es de verdad, cuál es falsa, y pues darnos también, como a nosotros, esa posibilidad de comprobar antes de compartir la información. A este fenómeno que surgió con el COVID-19, todo lo que se comentó, todo lo que se publicó, se le denominó infodemia. Entonces, cuando ustedes escuchen el término infodemia se va a relacionar con toda la información falsa que fue transmitida o compartida en esta época de pandemia. ¿Listo? Donde si ustedes ya se dieron cuenta que la información era falsa, que está atacando a una persona o que está atacando a una comunidad y que puede causar daño. Donde podemos revisar, donde podemos denunciar, ¿sí? Porque ya sabemos cómo comprobar si la noticia es verdadera o si es falsa. Ya comprobamos que efectivamente es falsa porque, por ejemplo, entramos a la página de la policía y comprobamos que ahí estaba dentro del listado. Porque esa información falsa también me pudo afectar a mí económicamente o de alguna manera. Y yo lo quiero denunciar. Pues la Policía Nacional tiene un CAI virtual y ustedes deben entrar www.policia.gov.co o caivirtual.policia.gov.co. Y allí ustedes van a ver el link, van a ver como una oferta de lugares donde usted puede reportar, donde hay ciberseguridad, hay análisis de las plataformas y finalmente el CAI y las apps que están disponibles. Y en el CAI virtual usted tiene la posibilidad de denunciar todo este tipo de noticias falsas porque ellos también pues van verificando, como les digo, diariamente generan como un informe mensual sobre todo el tema de las noticias falsas. Bueno, les agradezco muchísimo por su atención, espero que haya sido de utilidad y si tienen alguna inquietud sobre el tema, pues quedo atenta a sus comentarios. Bueno, doctora, muchas gracias por su capacitación. Realmente digamos que es algo muy sonado en este momento todo lo del tema de las fake news y pues si surgen de pronto algunas inquietudes, ¿no? Vamos a revisar aquí. Bueno, Kevin, sí, señor. bueno, yo aprovecho primero para agradecerle y felicitar a la autora Angélica porque es un tema bastante álgido y de mucha actualidad el manejo de las redes sociales y aprovechar también para decirle a las personas, ¿no? Que estas redes sociales también son utilizadas para armar mala fama y desprestigiar en cuanto a no solo temas de la vida social, sino de la vida política y de otras situaciones personales que afectan al núcleo familiar. Entonces,
es importante lo que acaba de decir la doctora Angélica, que tengamos en cuenta y primero verifiquemos la información para poder uno, si es de importancia, si es de verídica, poderla uno multiplicar. Se ha presentado inclusive por las páginas del Facebook de personas que dicen que están perdidas, ¿no? Que se perdió mi hermano, que se perdió todo, que resulta que no son ciertas las informaciones. No son ciertas las informaciones, entonces uno no hace sino replicar, y no sé si que con eso el que envía la información va contando cuántas personas lo van siguiendo. Entonces, la felicito, doctora, porque realmente esta información es bastante importante para todos los que usamos o usan los medios de las páginas sociales, y no caer en ese juego de las personas que quieren hacerle daño a otras personas publicando cosas que no son ciertas, doctora. Muchas gracias. Bueno, doctor Chacón, muchísimas gracias. Doctora Angélica, quisiéramos reiterar pues lo que dice el doctor Chacón frente a la capacitación, y pues quisiera de pronto hacerle la siguiente pregunta. En este momento hay mucha especulación con razón al coronavirus. Nos hablan, por ejemplo, de temas de que nos van a, de pronto, nos encierran para instalar antenas de 5G, que de pronto la vacuna va a ir con un chip. ¿Cómo de pronto, qué opinión tenemos al respecto? Bueno, es importante que nosotros acudamos a los medios oficiales de comunicación. Esto es un caso de salud, ¿cierto? Sabemos todos que afecta a nuestra salud. ¿Dónde debemos acudir? A la Organización Mundial de la Salud. Ese va a ser nuestro medio oficial para enterarnos sobre los avances de la ciencia con respecto al COVID-19. Que es que creo que a todos nos preocupa mucho saber de aquí a diciembre o de aquí al otro año, cuándo vamos a poder llevar una vida normal, cuándo vamos a poder volver a ver a nuestros seres queridos, y volver, digamos, a las rutinas que nosotros teníamos. Y por eso nos importa mucho cuando sale una vacuna, cuando de pronto hay un avance nuevo científico que nos permita salir. Pero sí es muy importante que nosotros no nos dejemos llevar por esa emocionalidad, que es lo que a veces promueve esa desinformación, y verifiquemos. Está la Organización Mundial de Naciones, está el Ministerio de Salud, está el Instituto Nacional de Salud, y a esos son los medios oficiales que nosotros como colombianos conocemos, que debemos acudir para verificar esa información, ¿sí? Con respecto a, creo que también a las cuarentenas, hemos tenido esas inquietudes, ¿no? Porque manejaban unas fechas, llegaron unos WhatsApp con otras fechas indicándonos otro tema diferente con respecto a la cuarentena, y una vez queda con esas inquietudes. ¿Quién está diciendo las fechas o quién nos indica esas fechas concretamente? La Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces entramos a la página de la alcaldía y allí es donde debemos comprobar si la información que nos llegó por WhatsApp es verídica. Vemos mucho de pronto, no sé, publicaciones como las que hace el denominado Anonymous, ¿cierto? Que se graban. ¿Qué pasa de pronto? Pues prácticamente uno observa que él puede ser el original, el del contenido original, ¿me entiendes? Como de pronto la persona que está creando la noticia falsa. ¿Cuál es esa sanción de pronto que acarrearía una persona que presenta una noticia falsa o que crea una noticia falsa y pues la transmite, digamos, con esta envergadura? Listo. Lo primero es que Anonymous, pues, no es digamos, no surge de Colombia, pero que tiene una réplica a nivel mundial. Lo que tú dices, es muy difícil diferenciar cuál puede ser el inicial y quiénes son las personas que lo están replicando, lo están simulando. Entonces, en esa medida se vuelve muy peligroso, ¿no? Porque no sabemos quién es de pronto el verídico y quién es el original y quién es el falso. Pero sí es muy importante saber, uno, pues que ellos lo están haciendo con unos fines propiamente políticos, ¿cierto? Entonces, hay muchísimas páginas de Anonymous, pero lo que él dice es que uno no tiene ninguna página.
que no es ningún grupo reconocido, que, o sea, él, digamos que él mismo nos está dando las características con que podemos reconocer quién es el original y quién es el falso, ¿sí? Él nos está indicando, no tengo ningún grupo, yo no represento a nadie, somos un grupo de personas que somos hackers y revisamos esa información y la estamos compartiendo para que las personas conozcan la verdad, ¿sí? Pero hay modos. Cuando yo veo que Anonymous, como les digo, hay varias páginas de YouTube o hay varios canales de YouTube que manifiestan ser Anonymous, pero por ejemplo, están defendiendo un solo fin político, ya me puede hacer dudar, ¿no? Porque si está defendiendo, por ejemplo, el régimen de Venezuela, de Maduro, pues ahí uno dice, no, es contrario al fin que él nos planteaba inicialmente. O, por ejemplo, cuando estaba todavía en investigación de muchas cosas que él habló, pero nos manifestaban unas cosas, por ejemplo, la noticia inicial era que eh, estaba implicando a un expresidente de Colombia sobre una información de pedofilia. Pero luego le van agregando cositas, ¿no? Uno entra y le van agregando cositas diferentes a las que se habló inicialmente el video. Entonces ya uno empieza a dudar si esa información es verídica porque están cambiando la información inicial. Y con respecto a las implicaciones jurídicas o que podría llegar a tener esas personas, es muy, muy complicado, ¿no? Digamos que yo ayer estaba revisando justamente sobre las sanciones penales, como ustedes vieron, que se puede tener por el tema de las publicaciones, pero no está muy estructurado, pues en Colombia no está muy estructurado qué pasa con esa persona si está causando, por ejemplo, noticias falsas. Lo remitimos hacia otros delitos, sobre la injuria, sobre la difamación, sobre otros delitos, pero propiamente sobre las noticias falsas en Internet no, todavía no hay una tipificación como tal, entiendo yo. Entonces, sí, tendríamos que esperar un poquito. Porque, pues, digamos que ahí va nuestra última pregunta que observamos y es, o sea, ¿cómo de pronto se cataloga una noticia falsa? Entonces, por su magnitud, por su contenido, o simplemente de pronto si yo invento algo de alguien o publico algo de alguien y no sé, de pronto tenemos un grupito con los del barrio, la gente del barrio, no sé, he visto que es, de pronto ponen una asociación de personas del barrio y lo comparto por ese lugar, un invento, o tiene que ser pronto algo ya de mayor envergadura, de pronto lo que dices, un tema político, un tema deportivo, algo de interés general, o simplemente con inventar algo de alguien y publicarlo ya sería una fake news y entonces sería catalogado de pronto dentro de esos delitos. Bueno, sí, esa diferencia sí es muy importante, ¿no? Cuando son temas políticos, sociales o culturales, digamos que lo hacen como portales directamente de información, ¿sí? Que era el tema de los canales de fake news. O sea, ellos se dedican a generar fake news porque eso les genera, o sea, genera rentabilidad. Pero cuando tú me hablas de las personas del barrio que creamos grupos, yo no sé las universidades, si alguno supo, por ejemplo, de Asocuervos, que eran grupos que creaban los chicos para, mire que tal niña es súper bonita o tal es muy fea y así, comentarios así, o para regar comentarios que faltaban a la verdad, ¿sí? Pero como están afectando a una persona propiamente, ese tipo de comentarios, como yo sé probablemente que, y digamos, en las universidades son grupos más pequeños, no es un país y es más fácil identificar los actores que generan esa información, pues va a ser un poquito más fácil denunciar y que se pueda generar una sanción jurídica hacia esas personas. Bueno, doctora Angélica, yo creo que nos queda más que claro el tema y muy importante, pues digamos que en este momento haber tenido esta capacitación, le agradecemos mucho, esperamos pues tenerla nuevamente con nosotros muy pronto con otra capacitación y bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un feliz sábado. Bueno, a todos los que nos escuchan, invitarlos a que si de pronto usted tiene algún asunto de su interés, una situación que resolver, de pronto es importante que usted busque un abogado, busque un apoyo que lo pueda asesorar técnicamente, jurídicamente, profesionalmente, para poderle ayudar con esa solución a su caso. Nosotros estamos prestos a conocer su situación para ayudarlo, para apoyarlo, y por eso lo invitamos a comunicarse con nosotros. Puede ser a los números que aparecían en pantalla, el 320-233-0619 para el área comercial, para servicio al cliente 314-475-1002. Nos puede escribir por correo electrónico, puede también escribirnos por el chat de la página web www.derechoypropiedad.com. Conéctese con nosotros también con nuestras redes sociales, ingrese por favor a Facebook, búsquenos como Derecho y Propiedad, igualmente vincúlese a nuestro canal de YouTube. Ahí alojamos todas las capacitaciones, las puede buscar por el nombre o buscar simplemente Derecho y Propiedad. Ahí encuentra en nuestro canal, están todas las capacitaciones que hemos dado a lo largo de esta cuarentena, mucho contenido para que usted lo pueda ver, pueda compartirlo, pueda invitar a otras personas para que conozcan, y no olviden que la cita es el lunes a las 9 de la mañana con otro tema jurídico de su interés. Invite a más personas, invite que se conecten con nosotros y bueno, los esperamos entonces el lunes a las 9 de la mañana. Pasen un feliz fin de semana. Chao, chao.